Primer tema de repaso corresponde al tema 4 de nuestro temario, que es la formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial, esto es decir, los reyes católicos y los Austrias. Y de aquí, según el nuevo modelo de selectividad, pues entraría una o dos preguntas cortas. Lo lógico es que de aquí sea una y del siglo XVIII sea otra, pero como no lo especifica, nosotros lo damos los dos. Yo voy a hacer aquí dos cosas. Una es un repaso muy básico, para que tengáis una idea general de lo que se trata este tema, que lo recordéis. Y otro, que es donde más nos vamos a centrar, son modelos de preguntas cortas que hayan puesto en otros años, ¿vale? Entonces, este tema es largo porque trata pues desde que llegan los Reyes Católicos, mediados o finales del siglo XV, hasta que acaban los Austrias en 1700. Entonces, nosotros lo hemos estructurado en su momento en 5 partes. La primera parte era saber quiénes eran los Reyes Católicos y cómo con su unión se produce, es una unión dinástica, en lo cual quiere decir que tanto Castilla como Aragón pues siguen teniendo su propio reino, su propia independencia, sus propias instituciones. ¿Qué es lo importante de este punto? Pues saber quiénes son Isabel y Fernando, saber lo que os acabo de decir y sobre todo especificar que la corona va a intentar aumentar su poder. ¿Cómo lo hace? Pues de diferentes maneras. Podéis verlo en los apuntes, pues intenta tener un ejército fijo, intenta tener una figura que es una especie de delegado en las grandes ciudades, que se le llama o reciben el nombre de corregidores reales, crean la Inquisición para tener un control en el tema religioso, etcétera. Segundo punto, América, fundamental. Hay una doble expansión. Por un lado, hace todo lo que dentro de la propia península ibérica se produce la conquista de Granada en 1492, 1516 se produce la conquista del Reino de Navarra, ahí ya no está Isabel, ¿vale? Y en el norte en lo que es el norte de África y el Mediterráneo, pues se conquista parte del norte de África, la isla de perdón, el sur de Italia, Nápoles, Cerdeña, Rosellón, y por otro lado se produce una navegación hacia el oeste y es cuando se produce el descubrimiento de América. En el descubrimiento de América, pues tenéis que tener claro tres cosas. Uno es cuáles son las causas de la conquista, fundamentalmente buscar una nueva ruta, porque por el Mediterráneo no se puede pasar porque están los turcos. Cómo se produce la conquista, Colón descubre y después otra serie de conquistadores como Hernán Cortés, Pizarro, Valdivia llevan a cabo la conquista y después las consecuencias que tiene la conquista. La primera, pues se descubre, se da cuenta de que la Tierra es redonda, cosa que ya defendían muchos como Colón. Segundo, España se convierte en la primera potencia mundial con todo lo que los recursos que va a tener en América y después la aparición de nuevos productos que van a llegar a Europa. Dentro de este punto, pues tenemos una sociedad muy variada, pues tenemos una especie de pirámide, arriba están los españoles que ocupan los mejores cargos, después están los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en América, después están los mestizos son la mezcla que nacen entre los españoles y los criollos con la gente que vivía allí, los indígenas. Después teníamos los indios o indígenas, que son los habitantes que vivían allí, y después en la última escala, cuando ya se agota la población indígena por las condiciones de trabajo, pues traen a la población del norte de África, que son esclavos y que también van a estar en ese grupo social, pero en el último punto, en el último escalón. Y después tenemos el tercer punto que nosotros hablábamos, era la religión. Los reyes españoles pretenden tener una uniformidad religiosa. ¿Qué significa esto? Porque todo el mundo sea católico. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen de tres maneras. Dentro de España crean la Inquisición, que lo que hace es perseguir a aquellos que no son católicos. También se va a producir la expulsión o el castigo contra aquellos que no siguen los principios católicos, en este caso los moriscos, que se habían convertido al catolicismo para poder seguir en España y van a ser expulsados. Y por último, la guerra de religión. En Europa surge un monje que se llama Lutero, que va a romper con la iglesia de Roma, y eso que ocurre en la zona de Alemania, pues va a ocurrir en otras zonas de Europa, y entonces España se va a convertir en la defensora de la religión católica, y va a haber guerra prácticamente en toda Europa. Es lo que se conoce como la guerra de religión. Y esto nos lleva a los dos últimos puntos. Uno son los Austrias mayores, que era Carlos I y Felipe II. La diferencia entre ambos es que Carlos I fue también emperador y Felipe II pues recibió más territorio. Por ejemplo, Felipe II amplió con la conquista de las Filipinas o heredó el reino de Portugal, que durante unos años perteneció a España. Continúan los enfrentamientos
A nivel exterior, por un lado en el centro de Europa por cuestiones religiosas, católicos protestantes, y por otro lado en el Mediterráneo contra los turcos. Y dentro de España pues tendrán problemas, pues por ejemplo en Castilla y en la zona de Baleares surgirán protestas contra la presencia de extranjeros ocupando cargos importantes en la corte, los moriscos que protestarán por su falta de derechos y que serán expulsados, o en Aragón también surgirán problemas. Y por último, los austrias menores. Aquí hablamos de tres: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Durante este periodo, los reyes dejan el poder en manos de los validos. ¿Qué significa que dejen el poder en manos de los validos? Pues básicamente lo que significa es que los reyes se dedican a otras actividades y son los validos los que controlan el poder. ¿Cuáles son los validos más importantes? Pues el duque de Lerma o el conde de Olivares. ¿Qué hacen estos validos? ¿Cuál es uno de los aspectos que más destaca? Pues por ejemplo el conde duque de Olivares pretende crear una especie de impuesto unificado a todos los territorios de España, que se llama la Unión de Armas. Esto provocará protestas en Cataluña. Y durante este periodo, aparte de estas protestas en Cataluña, también nos vamos a encontrar la independencia de Portugal. Se puede decir que si durante los tres mayores teníamos una época de crecimiento, a partir de ahora pues se produce la caída del Imperio Español, y a nivel exterior esto se manifiesta en dos derrotas: la Guerra de los 30 años, que acaba con la Paz de Westfalia, donde España pues tiene que renunciar a ese objetivo de tener unificado religiosamente Europa, y por otro lado la paz que firma con Francia, en la llamada Paz de los Pirineos en 1659, que también supone una derrota para España. Y dicho esto, vamos a repasar las preguntas cortas que han puesto otros años, y os voy a mandar un enlace donde vienen resueltas. No obstante, la podéis buscar en el libro. Pues aquí tenéis la primera: dice: ¿en qué siglo se produce la toma de Granada por los reyes católicos? Y sobre esa pregunta, la segunda parte: describa brevemente por qué es importante en el mundo este acontecimiento. Pues explicáis la unificación de España, el final de la Reconquista, etcétera. Bueno, no voy a insistir mucho porque lo tenéis en los apuntes que os voy a mandar. Otra pregunta: ¿durante qué reinado se produjo el final de la Reconquista? Los Reyes Católicos. Explique brevemente qué se entiende históricamente por Reconquista. Pues explicáis qué consiste la Reconquista, que es la recuperación desde el siglo X de los territorios por parte de los cristianos. ¿Qué reyes efectuaron la unión dinástica de España a finales del siglo XV? Los Reyes Católicos. Explique brevemente la expansión territorial. Aquí hay que hablar de la expansión por el Mediterráneo y la expansión hacia América, por el Atlántico. Siguiente, dice: cite el nombre de algún valido. Más famoso es el conde duque de Olivares, pero podéis citar también Lerma. Dice: defina brevemente a qué se refiere el término gobierno de los validos. Esto es que los reyes, digamos que se dedican a otros aspectos menos políticos, y son los válidos los que controlan la política y los que toman las decisiones finales. Después, ¿qué rey de España fue también emperador en Europa en la Edad Moderna? Carlos I. Describe brevemente en qué territorio se sentaba la monarquía española en este reinado y qué pasó a la muerte del emperador. Pues explicáis los territorios que tenía España, como cuando muere estos territorios pasan a manos de Felipe II, que no es emperador, pero sí aumenta sus territorios con Portugal y con las islas Filipinas. ¿Qué dos monarcas de la Casa Austria reinaron tras los reyes católicos? Eh, Carlos I y Felipe II. Características de la hegemonía española en el mundo. Pues explicáis pues cómo se produce una serie de guerras de religión y que eso se basa en el dinero que viene de América. Y este es el modelo que han mandado de selectividad recientemente. Dice: cite uno de los válidos del reinado de Felipe IV. Pues conde duque de Olivares. Explica en qué consiste la figura del válido y la importancia que tuvieron en el siglo XVII, que ya lo hemos dicho antes.